Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conversar con una persona de quien vamos a hablar temas de política pura y dura, porque de verdad es un político, y también vamos a hablar de temas medioambientales. Nos encontramos con Max Puig, a quien le damos la bienvenida. Feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Más largo eso, es difícil decirlo. Pero bueno, bienvenido, don Max. Gracias, Yolanda. Bienvenido, y yo quisiera reconocer a Max Puig por estar aquí en El Despertador, su primera salida después de una neumonía y estar hospitalizado en cuidados intensivos, y nada menos y nada más que en Brasil. Así que gracias. Gracias, Yolanda, gracias, Ana Mitila. Bueno, encantadísimo de estar con ustedes, ¿verdad? Feliz año. Feliz año. No solamente para ustedes, sino para todos los que nos miran y nos escuchan. Y bueno, sí, estamos de pie de nuevo. Sí, la APD, la organización de la que usted es fundador, ha publicado un documento sobre su posición ante los acontecimientos en Venezuela, perdón. Sí. Entonces quisiéramos que usted nos explicara cuál es la visión de ustedes que tienen tanto tiempo trabajando desde la política y desde la sociología. Sí, Ana Mitila, resulta que lo que ha pasado en Venezuela va mucho más allá vamos a decir, como lo queramos decir, la extracción o el secuestro, ¿verdad?, de un presidente en ejercicio. Lo que ha acontecido puede tener consecuencias muy graves para el mundo entero, y dentro de ese mundo para nosotros también, acá en República Dominicana y en la región del Caribe. Nosotros, como Alianza por la Democracia, hemos querido fijar nuestra posición en un tema que muchas personas ven de manera absoluta, en blanco y negro. Es decir, en el sentido de que, bueno, hay un bueno y un malo, y dependiendo de quién se trate, bueno, este es el bueno, Elige su y bueno elige o su malo. o elige su malo. Nosotros pensamos que las cosas son mucho más complejas, porque lo que ha acontecido tiene que ver con la forma en que está organizado el mundo y cómo se mantienen ciertos equilibrios. Hoy vivimos dentro de un cierto marco internacional, un orden internacional. Un orden que se puede decir que es imperfecto, es decir, que tiene muchas lagunas, tiene muchas limitaciones, pero es un orden que fue el resultado de una hecatombe mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esa Segunda Guerra, donde murieron más de 60 millones de personas, se estableció un acuerdo, es decir, los países vencedores convocaron para establecer una organización, la Organización de las Naciones Unidas, y establecieron una serie de reglas, una serie de principios. Por decirlo de alguna manera, se consolidó el derecho internacional. Es decir, que ya tiene, diríamos, alrededor de dos siglos de existencia. Pero ese derecho internacional se estableció, no se ha cumplido plenamente, se violan esas reglas, pero han permitido al mundo no llegar a la catástrofe. Perdón, pero esa fuerza del multilateralismo en estos momentos no se percibe. Es como si estuviésemos, como si el péndulo se fuese moviendo hacia el otro lado. O sea, el multilateralismo ha perdido mucha vigencia y mucha fuerza. Lo estamos viendo. Así es, pero si queremos que el mundo siga existiendo, debemos fortalecerlo. Es cierto que se ha venido debilitando el multilateralismo, pero lo que ha sucedido en Venezuela le da un golpe más, y un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Porque el principio fundamental de ese orden internacional que ha permitido que no se desaten, es decir, una guerra catastrófica que en el mundo actual puede ser una guerra nuclear, con la posibilidad
sino del exterminio de la humanidad, de la liquidación de los niveles que ha alcanzado la humanidad hoy día. O sea, con pérdidas humanas inimaginables. Ahora, ese orden se ha basado en una serie de principios en la Carta de Naciones Unidas. Y en los artículos 1 y 2 de esa carta establecen como principio central, es decir, la soberanía de los estados y la no intervención de los estados en los asuntos internos de los demás estados. Eso se dirá que se ha violado mucho, pero de todas maneras ese principio es fundamental, porque si no, no se sabe dónde el mundo podría llegar. Y lo que ha pasado en Venezuela justamente, y ese es el sentido del planteamiento de la APD, de que ese orden debe ser respetado, debe ser preservado. Y esa es una garantía, sobre todo para los estados más pequeños, para los estados más débiles, para que no impere en el mundo la ley del más fuerte, para que los más débiles podamos existir. Ese es el sentido de la Carta de Naciones Unidas y de ese orden internacional. Ahora, frente a eso, está la otra posición, está la posición de señalar que lo que cuenta son solamente los intereses nacionales, y que si yo soy fuerte, yo hago valer mi interés por encima del interés de los demás. En ese contexto es que se ha producido un hecho completamente ilegal, que es justamente la extracción o el secuestro del presidente en ejercicio de un país, que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Acá muchas personas dicen que el presidente Maduro no merecía ser presidente, que no fue electo en condiciones regulares. Hay muchos argumentos, pero independientemente de todos esos argumentos, no hay derecho para que un país le imponga a otro país, cual sea este, es decir, su voluntad. Ahora, esto lo que ha acontecido tiene muchas consecuencias, porque si bien no se produjo lo que se esperaba, que era una intervención masiva de los Estados Unidos en Venezuela, eso no, y que aparentemente el gobierno de Estados Unidos dice, o sea, no va a haber guerra si la presidenta en ejercicio de Venezuela nos obedece. Porque quien va a gobernar a Venezuela, es más, no quien va a gobernar. El presidente de los Estados Unidos ha señalado que quien ya gobierna a Venezuela son los Estados Unidos. Ellos están gestionando eso. Y que el tema no es de democracia o de legalidad. No es que Maduro llegó de manera irregular al gobierno, porque el que supuestamente ganó las elecciones, el presidente Trump le ha dicho que no tiene nada que buscar. Es decir, el tema no se sitúa en términos de legalidad interna, o sea, de Venezuela, porque el presidente Trump me está diciendo, la vicepresidencia en ejercicio se queda ahí si me obedece, porque los que dicen que ganaron, yo no los estoy tomando en cuenta. El tema no se sitúa en términos de democracia o no democracia, sino en términos de imposición. Y bueno, ¿qué el mundo puede esperar ante un panorama de que un país amenaza a otros países? Mire, está en cuestión, está bajo amenaza Colombia, está bajo amenaza Groenlandia y así por el estilo. Sí, mire, entonces, ¿esto no le da razón a Putin de invadir a Ucrania? Bueno, esto trastoca toda la forma en que se desarrollan las relaciones internacionales hoy en día. Pero esto nos conduce a analizar que no se trata de un hecho aislado, un hecho particular. Esto está conectado con un proceso de transformación muy importante que se está dando a nivel del planeta. Y el propio presidente de los Estados Unidos es quizás quien mejor ha explicado lo que está sucediendo, él mismo. Porque él ha encabezado un movimiento que lo llevó a ocupar la presidencia de los Estados Unidos, que tiene como lema volver a hacer a América grande. Y yo creo que ahí está la explicación.
presidente de los Estados Unidos y sus seguidores, entienden que los Estados Unidos dejaron de ser grandes. Eso es lo que él ha dicho. Que los Estados Unidos perdieron el rol hegemónico que tenían. Y que todo su programa es rescatar esa grandeza. Y que para rescatar esa grandeza no tienen que hacerle caso a las reglas del derecho internacional, incluso a las reglas internas de los Estados Unidos. Yo pienso que la clave la ha dado el propio presidente de los Estados Unidos, lo ha explicado muy bien. Volver a ser América grande cueste lo que cueste. Y justamente eso explica no solamente lo que ha sucedido en Venezuela, sino que explica el comportamiento de cómo se manejan. Oye, el gobierno federal de los Estados Unidos. Y esto le plantea un problema no a los Estados Unidos, le plantea un problema a los cerca de 200 estados en que está organizado el mundo. Pero el gobierno de los Estados Unidos publicó un documento oficial hace algunas semanas, que es la nueva estrategia de seguridad. Y esa estrategia de seguridad dice con toda claridad también que se propone a los Estados Unidos. O sea, que no creo que sea tan difícil de entenderlo. Y dentro de ese planteamiento, Estados Unidos plantea, el gobierno federal dice que ya Europa no sirve para nada. O sea, que Europa está en las ruinas, que Europa está en el descalabro. Bueno, Alemania está en recesión. Pero Reino Unido también. Cada país, bueno, es cierto, hay muchas dificultades, pero toda esa crisis europea tiene que ver con una crisis de poder mucho más amplia. Pero todos los países tienen problemas, pero el tema es cómo no se toma en cuenta a los demás países. No solamente no se toma en cuenta, sino cómo la voluntad de un país pretende imponerse sobre los demás países. Pero yo creo que lo que ha hecho esta administración es perder las formas, porque siempre ha habido intervención de los grandes en los pequeños, y no me refiero solamente a los Estados Unidos, me refiero a China, me refiero a Rusia, me refiero a quien usted quiera. Lo que han votado, lo que esta gente hizo fue que votó las formas en este momento, pero intervención como tal siempre ha habido. Yo pienso que las cosas van más lejos todavía. Porque yo lo que pienso es que dentro de los propios Estados Unidos se está dando un proceso de transformación económica, social y política que ha llevado a una corriente política que se ha hecho muy fuerte a plantear la reformulación misma de los Estados Unidos. En Estados Unidos se está dando una transformación que es, a mi juicio, la más importante que se ha producido en ese país desde el fin de la guerra civil. Los Estados Unidos eran primero 13 estados, esos estados, bueno, en un proceso de independencia, en la que una nación europea, Francia, puso su ejército al servicio de los independentistas, o sea, para producir la independencia frente al Reino Unido. Esas colonias se consolidaron, se fueron extendiendo, se terminaron convirtiendo en el país más poderoso de la Tierra en términos económicos, políticos y militares, pero hay dos grandes, Estados Unidos había vivido dos grandes fases y el presidente Trump y el movimiento que él encarna pretenden que Estados Unidos entre a una tercera fase. Es una gran transformación lo que ellos están planteando. La primera fase fue la de los Estados Unidos esclavistas, de la independencia hasta la guerra civil, con la proclamación de la abolición de la esclavitud y con el triunfo del norte industrial, que planteaba la abolición de la esclavitud porque necesitaban obreros en las fábricas para poder contratar por un salario. A partir de ese momento, con el triunfo del norte antiesclavista, pues los Estados Unidos tuvieron una expansión inmensa. Bueno, fue la época de la conquista del oeste, fue la época de las grandes migraciones a Estados Unidos, pero eso creó unos nuevos Estados Unidos multirraciales, multiculturales. Claro, ese proceso no se dio del día de la noche a la mañana, eso duró un siglo por lo menos,
cuando Martin Luther King fue a Washington y dijo, ustedes nos pagaron con un cheque en blanco, ustedes nos dijeron que teníamos la libertad y cuando fuimos a cobrar ese cheque, vimos que no tenía fondo y nos mantuvieron en la esclavitud, nosotros vinimos a cobrar el cheque. Entonces, a Estados Unidos le costó hacerse ese gran país poderosísimo, un país multicultural, un país con personas que llegaron de todos los países. Y eso hizo la gran fuerza de Estados Unidos. Pero ahora hay un movimiento que está poniendo eso en entredicho, que está diciendo no, Estados Unidos no debe ser así. Se acabó eso de que siga llegando gente aquí. Es decir, esa gente que está llegando aquí es la que está arruinando los Estados Unidos. Eso que había hecho la riqueza y la fortaleza de los Estados Unidos. Los inmigrantes, y es lo que hace la identidad de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos usted puede ser de origen coreano, argentino, dominicano, y es estadounidense, pero ahora hay un movimiento que dice que no. Es decir, que eso se acabó, que los Estados Unidos tienen que ser diferentes. Es decir, que hay una visión de que un grupo es superior a los demás, y es la corriente de supremacía, la corriente supremacista, la supremacía blanca, que dice que los otros no sirven para nada. Entonces, ese movimiento lo está llevando, ha llegado al gobierno de los Estados Unidos y está tratando de aplicarlo dentro de los Estados Unidos, está tratando de modificar la Constitución norteamericana, tratando de modificar las leyes, tratando lo que es la esencia misma de los Estados Unidos. Ahora, eso tiene una expresión internacional y esa expresión internacional es la que nosotros estamos viviendo y fue lo que pasó en Venezuela. Por eso lo de Venezuela no se reduce a Maduro. O sea, lo de Maduro es un hecho particular. Le preguntan que si, por el chat del Despertador le preguntan, con permiso, si usted reconocía a Maduro como presidente, o sea, si usted entiende que él ganó las elecciones del año pasado, que si lo reconoce como presidente proceso, legítimo. yo no quisiera ni siquiera entrar ahí porque ese no es el tema. Ese no es el tema. Y llevar la discusión a Maduro es dejar de lado... No, pero es un incidental, vamos a decir. Es el elemento fundamental es si se respeta el derecho internacional o no. Porque si se respeta, eso no quiere decir que los problemas del planeta se van a resolver, van a seguir las tensiones, va a haber dificultades de todo tipo. Pero si no se respeta, es decir, eso pone en riesgo el mundo de que se puedan desarrollar conflictos de una gravedad insospechada, inédita. Es decir, nosotros no sabemos lo que puede pasar en Europa. El presidente Trump dice que necesita Groenlandia, pero eso es arrancar parte del territorio de Europa, eso pertenece a Europa, pertenece a Dinamarca. Pero más aún, ¿qué puede pasar acá, en el Caribe? Es decir, hubo una operación quirúrgica en Venezuela, en el sentido de que no hubo una invasión. Ahora, ¿por qué no hubo una invasión? Porque entiendo, ya es una opinión, que el gobierno de Estados Unidos consideró que los costos de esa invasión masiva iban a ser de una magnitud tal, es decir, que no la hacían factible. Y se procedió a hacer lo que se hizo, y el propio gobierno de Estados Unidos dice que no va a haber una nueva intervención si la presidenta en ejercicio de Venezuela obedece. Obedece. Ahora, ¿qué hubiese pasado si se hubiesen desatado las hostilidades? ¿Hubiera colapsado el Caribe entero? Hubiera colapsado el Caribe, ¿por qué? Porque el Caribe es una zona turística. Al otro día de que comenzaran las hostilidades, se iban a cancelar todas las reservaciones turísticas de la República Dominicana. La economía dominicana hubiera colapsado. De hecho, al momento. De hecho, por unas horas, Puerto Rico cerró los aeropuertos, las conexiones aéreas. Eso, no es que si llega un misil a la República Dominicana. Si se anuncia que va a llegar un misil, aunque lo hagan estallar en el aire ese misil, antes de que llegue, colapsa el negocio turístico dominicano. Pero eso no es República Dominicana, toda la región. Por eso, nosotros, en ese sentido, yo diría que nos hemos salvado momentáneamente. Pero el peligro está latente porque los aviones norteamericanos están ahí, en el Aeropuerto Internacional de las Américas y San Isidro. Hemos tenido mucha suerte, hemos tenido mucha suerte porque a raíz de todo esto hubo una división en el CARICOM. De los 15 países que forman parte de la Comunidad del Caribe, de la CARICOM, dos de ellos, Trinidad
Trinidad y Guyana se asociaron al esfuerzo de los Estados Unidos. Incluso en el caso de Trinidad se instaló un radar para participar en las operaciones directamente en Venezuela. Y el gobierno de Venezuela declaró que si se desataban las hostilidades, Trinidad era un blanco legítimo para la defensa venezolana. Aunque en el caso dominicano, República Dominicana oficialmente no se ha asociado al esfuerzo de guerra y ha planteado una cooperación humanitaria. Desde el punto de vista técnico del derecho de la guerra, efectivamente, si se desatasen las hostilidades, República ya Dominicana... somos parte, seríamos parte. Desde el punto de vista técnico de las leyes de la guerra, seríamos lamentablemente un blanco legítimo. Claro que sí. Entonces, por suerte que no hubo invasión masiva, y espero que no la haya. Espero que el Caribe y América Latina se mantengan como zona de paz, para que la República Dominicana y toda la región, es decir, no se vean frente a esa amenaza y frente a la posibilidad de la pérdida, no de decenas de miles, sino de centenares de miles de personas, porque las guerras se sabe más o menos cómo comienzan, pero no se sabe las guerras cómo terminan. Y esa es y por eso es que hay que luchar por la paz y propugnar por la paz. Y decir, lo que vale la tranquilidad, es decir, lo que vale el vivir en seguridad, es decir, no tiene precio. Y nos acabamos de librar momentáneamente, reitero, o sea, de una catástrofe de incalculables proporciones, pero la amenaza está ahí, la amenaza está ahí. La amenaza está ahí. Además, esto puede desatar reacciones, terribles, es decir, porque los escenarios de conflicto están presentes en el mundo entero. Es decir, ¿qué pasa? Esto es política ficción, ¿eh? Sí. Como decimos los dominicanos, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si se desata una guerra en Asia? ¿Qué pasaría si Irán cierra el estrecho de Hormuz? El petróleo se dispararía ¿a cuánto? A 100, a 200, a 300 dólares. El mundo no aguanta 30 días con el cierre del estrecho de Hormuz. Pero todo eso todo eso no es un escenario improbable. Eso puede suceder de un momento a otro. Por eso, de ahí, y ese es el sentido del posicionamiento del APD. Yo no he hecho una declaración circunstancial. Nosotros hemos redactado un documento formal. Es la única organización política de la República Dominicana que ha redactado un documento formal, completo, sobre lo que ha sucedido. Y creo que este debe ser un tema de debate, que todas las organizaciones políticas, todas las organizaciones sociales deben plantearse esto y plantearse de manera formal la necesidad de establecer una política de paz. Incluso el último pronunciamiento del presidente Luis Abinader fue un pronunciamiento mesurado dentro de las difíciles circunstancias. Y justamente República Dominicana, entiendo yo, y soy parte del gobierno y le hago ese llamado al gobierno del que formo parte, de que República Dominicana juegue un papel justamente a favor de la paz, a favor de la paz, a favor del equilibrio, a favor de la mesura. Es decir, porque las amenazas no han pasado, son amenazas graves. Es decir, hay que estar conscientes. Hay personas que sí, quizás no tienen la información necesaria, están ofuscados, no tienen la suficiente visión, no entienden, llegaron tarde cuando se estaba repartiendo el pan de la enseñanza y no entienden las cosas, pero a esto hay que ponerle mucha atención. Esto es muy grave. Yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado en el día de hoy. Es decir, no tanto para exponer la posición de la APD, no, para decir eso, la importancia que tiene la paz, la seguridad, la mesura. Porque, atención,
este tema, aquí es lo que está en juego. Se han dicho muchas cosas. El propio presidente de Estados Unidos ha cambiado su argumento muchas veces, bueno, como él acostumbra. Pero detrás de esto lo que hay realmente es una lucha por la hegemonía y por la apropiación de recursos. Esto no es un tema de democracia, esto no es un tema de narcotráfico. De intereses, de dinero. Es un tema de, sí, porque si fuera de narcotráfico, ahí está el caso del presidente de Honduras. O sea, esto no es un tema de narcotráfico. Esto no es un tema de narcotráfico. Esto no es un tema esto es un tema de hegemonía, Sí. es un tema de poder. Bueno, muchísimas gracias a Max Puig por acompañarnos. Se nos quedó el tema de medio ambiente. Bueno, en otra ocasión hablaremos sobre cambio climático. Ay, Dios mío. Y las fundas plásticas que están ahí en los supermercados violando la ley. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. Muchísimas gracias, pero antes vamos a